Buenas tardes, mi nombre es Midia Bacaro y el día de hoy le voy a hablar del protocolo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las comunidades y pueblos indígenas. Antes que nada, hay que mencionar que es un pueblo indígena. Los pueblos indígenas de México son los que asumen una etnia o cultura con base en su historia y generalmente son los pueblos autóctonos de nuestro país. Hay también que hacer una sutil diferencia entre los pueblos indígenas y los ejidos. Los ejidos son pueblos de agricultores que están regulados por la ley agraria, mientras que los pueblos indígenas son pueblos culturalmente y estructuralmente autónomos que tienen a veces también sus propias legislaciones. Ahora bien, ¿y en qué radica la importancia de ese protocolo a nivel nacional? Para empezar, ya habiendo hablado de los pueblos indígenas, hay que decir que ese protocolo recalca los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas, como lo son el reconocimiento a la diversidad cultural, el derecho a la autoidentificación o autoadscripción, el derecho al autogobierno, el derecho a elegir a sus autoridades, el derecho a aplicar sus propios sistemas normativos y el derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. También tienen derecho a la tierra, el territorio y a sus recursos naturales para trabajarlos, derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo informado, y también tienen derecho a sus implicaciones en los procesos jurídicos, derechos económicos, sociales y culturales. Hay que tener en cuenta que los pueblos indígenas son pueblos socialmente, económicamente y culturalmente en México protegidos, porque nuestro país está conformado totalmente, o la mayor parte de nuestro territorio está conformado por pueblos indígenas. Tales pueblos no se relacionan la mayor parte de las veces con el Estado mexicano, ya que a veces hay choques culturales, estructurales y también en el idioma. Los principios primordiales que se mencionan en ese protocolo son el principio de igualdad y no discriminación al momento de juzgar, la autoidentificación del pueblo indígena, la maximación de la autonomía que tienen esos pueblos, el acceso a la justicia considerando las especificidades culturales, la protección especial de sus territorios y recursos naturales, la participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que los afecte. Es decir, que al momento de juzgar no debe de haber discriminación y debe de haber igualdad entre las partes. ¿Por qué considero que se realizó ese protocolo? Considero que su máximo objetivo es limitar la discriminación que se le hace a las personas o pueblos indígenas en cuanto a la justicia en nuestro país. Hay que mencionar que al momento de llevar un proceso en donde se afecte o en algún momento una de las partes sea un pueblo indígena o una persona indígena, se debe mencionar que ellos deben de tener un trato de igualdad y de no discriminación. Por ejemplo, la mayor parte de los pueblos indígenas hablan un idioma diferente al nuestro, por ejemplo, ya sea maya, azteca y demás idiomas que se manejan en nuestro país. Ellos deben de tener un asesor legal que pueda de alguna forma comunicarse con él y explicarle lo que está pasando en el momento que él no le entienda, para que él esté presente en el proceso. Entonces, considero que la importancia de ese protocolo radica justamente en eso, en que no haya discriminación que no se aplique la discriminación a los pueblos indígenas y que no solo la discriminación, sino que sus derechos se respeten y ellos tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones que debemos de tener todos a nivel nacional. Muchas gracias.